Para hablar de economía, después de lo que aconteció en el día de ayer. Ibas donde ibas, estés donde estaba, ya era en el colectivo, era en la carnicería, era en un grupo familiar o de amigos, el tema era qué pasó con el dólar, y a cuánto se podría ir, ¿no? Hasta habían muchos memes ya, ¿no? Que Julio viene en un 600, claro, decía, si se va a disparar, ¿no? Si va a sobrepasar estos 500, ¿cómo se valorizó el Tigre? Ponían por el otro lado. Bueno, más allá de todas esas... ¿El barrio? ¿La localidad, digo? No, también, yo creo que también. Pero más allá de todo eso, no, es un tema que preocupa, al menos a nosotros, que día a día tenemos que apechugarla. Vamos a hablar con el economista Luis Palma, Cané, a quien lo tenemos en línea. Luis, muchas gracias por estar del otro lado. Ricardo Fiorentino y Fabián López en la mañana de este semáforo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Lo sorprendió a usted o algo ya veía venirse que se iba a disparar el dólar? No me sorprendió porque, digamos, era lo que uno podía de alguna manera proyectar en función de la situación del escenario económico y político. Yo creo que acá, hace tiempo que vengo sosteniendo que no se trata solamente de una crisis económica, sino que además hay otra serie de crisis que hacen que cada una de ellas exacerba a las otras. Por ejemplo, entre otras, una crisis política, no hay gobierno, hay peleas en frente de todos, etcétera. Hay una crisis financiera, porque ya los depósitos de alguna manera están goteando, y ya había una crisis cambiaria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es que la crisis económica ya había detonado. No tiene mayor valor que uno explique en qué situación estamos en términos económicos, con inflación, recesión, pobreza, reservas escasas, controles de todo tipo de cambio atrasado, o sea que estaba claro que la crisis económica ya había detonado. Nada nuevo, por otro lado, ¿no, Luis? Porque eso ya también lo venimos hablando el año pasado y el anteaño. Claro, se ha ido empeorando, ¿no? Eso es lo lamentable. Obviamente, mayor inflación y mayor recesión. Es un escenario de esta inflación que es extremadamente complicado. Pero entonces aparece o se profundiza la crisis política con un presidente que ya no existe, ya explícitamente no existe en la figura protocolar, pero el problema es que nadie sabe quién gobierna. Uno dice que gobierna Massa, otros que dicen que gobierna una mesa chica, pero lo cierto es que en un esquema presidencialista como tiene nuestro país, carecer de un presidente que es el que tiene la lapicera, digamos, como se dice ahora, bueno, genera enorme grado de incertidumbre, y fue entonces esta crisis política la que exacerbó la crisis cambiaria, que ya se veía reflejada por la pérdida de reservas y que ahora se ve reflejada por una huida del peso hacia el dólar. Esto es clásico, digamos, de una situación de incertidumbre y de varias crisis que se van exacerbando unas a otras. En este momento le tocó el impacto al mercado cambiario, pero cuidado que hay posibilidades de una crisis social, de que se profundice la crisis financiera. O sea, esto es como un juego en el que cada una de las crisis son crisis per se, pero que además tocan y perjudican y exacerban las otras. Por ejemplo, cuando crece la inflación, la crisis social se empeora, digamos, porque hay más pobreza, etcétera, etcétera. Al subir el dólar, ¿no es cierto?, por causa de incertidumbre política, bueno, pega en los precios y pega en la inflación, en la recesión. Entonces, yo creo que el escenario estaba claro. Nadie podía decir cómo y cuándo, pero que se iba a producir si no paraban todas estas crisis o aminorarlas. El tema era bastante previsible. Ahora, la pregunta es, estamos en una brecha del 120%, no es una brecha de crisis. La brecha, para sus oyentes, es la diferencia porcentual entre el dólar blue y el dólar oficial.
Ujú. Una brecha del 120% es realmente insostenible. En todas las crisis, las últimas 5 o 6 grandes crisis que tuvo nuestro país, de Rodrigazo para acá, siempre la brecha ha sido superior al 100% y el déficit fiscal superior al 5 o 6%, que es lo que tenemos en este momento. Estamos en la mañana de este semáforo analizando la economía del país. Estamos analizando la economía hoy también, ¿no? En este escenario de multicrisis con Luis Palma Cané, economista. Vos podés también formar parte y sumarte al 11 38 30 82 33 o bien dejar tu pregunta al 43 70 9100. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fabián López te saluda, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen Te día. voy a preguntar algo extremadamente técnico para que pases a explicar qué pasó, qué significa lo que sucedió ayer y qué va a suceder por ende. Ayer en el mercado financiero argentino, sobre el final de la jornada, eso de las 3 de la tarde, 4 y algo, bajaron abruptamente los dólares financieros, el MEP y el contado con liqui, y se tomaba muchísima caución en dólares con tasas muy altas del 20-30% anual. ¿Qué nos prepara? Y primero, bueno, de nuevo, ¿qué quiere decir eso? ¿Y qué va a suceder por ende? Lo que quiere decir es muy claro, una fuerte intervención del Banco Central en el mercado vendiendo bonos, que son los bonos que se utilizan para el contado con liqui y el MEP, y entonces baja el precio de esos bonos y por lo tanto bajó el precio del MEP y del contado con liqui, pero son bajas efímeras porque no se puede estar todo el día o todos los días interviniendo fuertemente en el por el Banco Central, porque entre otras cosas, al bajar el precio de los bonos sube el riesgo país, que es otra medida de la temperatura, de manera que no debe tomarse esto como una mejora estructural, sino totalmente coyuntural, producto de la fuerte intervención del Banco Central. Pero habían bonos que terminaron mucho más caro en contado inmediato que a 2 días, es decir, que iban a hacer el cambio directo. ¿No se viene una baja concretamente? ¿No hay actores de poder vendiendo para calmar los dólares financieros, no solamente el Banco Central? ¿Vendiendo bonos? Sí. No lo sé, no, desconozco, he hablado con operadores, ninguno estaba haciendo eso, pero es absolutamente posible. Pero para mover el amperímetro tienen que ser volúmenes que es difícil que maneje un operador. Unos cuantos, Luis. Sí, bueno, está bien, pero tiene que ponerse de acuerdo, en fin. De todas maneras... Eso pasa, Luis. Sí, ya sé que pasa, pero de todas maneras no podemos, digamos, yo no coincido con el diagnóstico que tiene el gobierno de que la situación macroeconómica no tiene nada que ver con este tema de la corrida y de los problemas, sino que la corrida, según propias palabras del presidente, se debe a movimientos especulativos, no se debe a la situación macro, y en consecuencia la única solución que encontraron hasta ahora son medidas, diríamos, policíacas. El ministro dijo que iba a implementar todas las herramientas del Estado para ordenar esta situación. Yo diría que ya tendría que haberlas usado mucho antes, pero incluso para iniciar causas penales, intervención en la mesa del Banco Central, pedido de información a la UIF y a la CNB para el análisis de operaciones vinculadas al lavado. En fin, yo diría que con eso no se va a lograr absolutamente nada, sino que incluso puede ser contraproducente, porque si hay control policíaco, bueno, el precio de lo que está bajo control va a subir, más de lo que debiera haber subido. De manera que yo creo que, porque la pregunta que seguramente viene es, ¿cómo sigue esto? ¿No? Claro, Es la pregunta de todos. Porque Luis, se tomaron dólares para caución Sí. y tomaron
a una tasa del 20% anual. Sí. O sea, cualquier instrumento, para explicar llanamente, cualquier instrumento que da un interés al dólar es del 2% como mucho. Sí. Y ayer en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires estaban devolviendo un 20% anual. Es decir, es para guardar. Desde mi óptica, primero que filtraron algo. Filtraron información interna de gestión, de medidas que van a venir. Algo habrá filtrado, sé, porque el dólar va a corregir. Me da la impresión a mí. No sé si vos... corregir para la baja, quiero decir. Para la baja. Va a volver a bajar. Es lo que yo entiendo. Es posible. Pero va a bajar transitoriamente, digamos. Sí, por supuesto. Va a aumentar la volatilidad. El problema, técnicamente, ya que estamos en la parte técnica, es que en países como el nuestro, que no tiene moneda, porque el peso ha dejado de ser moneda porque no sirve como instrumento de ahorro, lo que quiere decir que cuando alguien tiene un peso que le sobra, sale corriendo a comprar algo, entre ellos el dólar, y el gobierno sigue emitiendo, no está bajando el gasto, el déficit sigue subiendo, y por lo tanto, en la medida que continúe la emisión y ellos sostengan que la emisión monetaria no es la que impacta en el tipo de cambio, bueno, esas medidas que vos decías que están bien explicadas, digamos, puede ser que baje el dólar hoy, pero la tendencia a mediano plazo, en la medida que no se tomen algún tipo de medidas, lo más probable es que el dólar siga subiendo, y el problema es que la brecha puede seguir aumentando. No, claramente, el dólar futuro ayer cerró 3.58, lo ven al dólar oficial creciendo, pero quiero decir, esta estampida responde a un temor nada más y bueno, es un sobresalto, es decir, que subirse ahora a la compra frenética de dólares parecería ser un error, claro. Sí, pero es lo que yo te quería decir, o sea, en países de nuevo como el nuestro, que la moneda no vale nada, en las corridas cambiarias lo que pasa técnicamente es que se invierte la curva de la demanda, vale decir, una curva de demanda normal, cuando el precio sube, la cantidad demandada baja, ¿no es cierto? Si sube el precio de las heladeras, baja la cantidad demandada de heladeras. Bueno, cuando hay esa desconfianza en la moneda local, se invierte la demanda del tipo de cambio. ¿Qué quiere decir? Que cuando sube el precio, en vez de bajar la cantidad demandada, sube más la cantidad demandada, y esa mayor cantidad demandada se sube el precio más, y así se hace un círculo vicioso. Ustedes fíjense lo cierto que es esto, que de repente en 5 o 10 minutos va subiendo permanentemente el precio, ¿no es cierto? Entonces, claramente. En la medida que no se revierta la curva de demanda, es inútil para el mediano plazo tratar de corregirla. Ahora, por favor que la corrijan, porque esto termina en una hiperinflación y una recesión enorme, ¿no? ¿Cuál es para vos entonces el valor equilibrio, si es que pudiste hacer algunos cálculos en función de la base monetaria y demás, el valor de equilibrio del dólar? Porque ya hoy en dólares, medido en dólares, la Argentina, ya sea también, quiero aclarar esto, dólar oficial o dólar blue, la Argentina está, como dicen, regalada. Sí. Está en oferta para un inversor norteamericano que incluso venga con dólares oficiales, está re barato la Argentina. Bueno, para vos, ¿cuál es tu dólar equilibrio? No, es muy difícil, no le quiero sacar el pecho a la pregunta. Lo que sí sé es que el dólar oficial no es el dólar de equilibrio, y también que el dólar... Pero no es un dólar de atraso fenomenal. Me da haciendo una cuenta, entrando a Walmart Estados Unidos y comparando precios de productos, está mucho más barato acá. Medido en dólar oficial, ¿eh? Y bueno, por eso, el tipo de cambio está evidentemente atrasado, digamos. O sea, si un dólar... con un dólar 200 y pico, bueno, después con el dólar 400 es peor. Ahora, yo creo que el dólar de equilibrio debiera estar entre el oficial y el libre, digamos, cosa que
uno puede decir que el dólar de equilibrio es aquel que la brecha que siempre va a haber cuando hay controles se reduce radicalmente, digamos un 20-30%. Entonces, bueno, la cuenta es muy fácil. Si sube el oficial, pongamos una fecha del 20%, y esto nos va a dar $1 aproximadamente de equilibrio, pero va a ser un equilibrio, llegado el caso, un equilibrio inestable. Para decir que cualquier movimiento va a afectar ese valor. Por lo tanto, está el problema siempre de la incertidumbre y la volatilidad. Porque vamos a suponer que nosotros decimos, bueno, el dólar de equilibrio está en 300 pesos, por decir cualquier cosa. Pero el día siguiente puede subir a 320, digamos, ¿no? Entonces el problema es todo plan, que acá no tenemos, pero toda medida del gobierno tiene que tener lo que llamamos las 3C: confianza, credibilidad y certidumbre, y este gobierno no tiene ninguna de esas tres características, y más grave aún, no están tomando, hay una inacción tremenda, ¿no? Hay una especie de, bueno, esto va a pasar, pero no va a pasar si no se toman algún tipo de acciones, ¿no es cierto? Con este análisis, Luis, y lo último, ¿le sigue preocupando más lo social que lo económico? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, porque la crisis social es latente. Tenemos mucho más de un 40% de pobreza, más del 10% de indigencia. ¿Y qué quiere decir? Que el 10% de indigencia hay casi 5 millones de personas que no cubren sus necesidades básicas de alimentación y vestimenta. Y además con una inflación creciente, como va a haber, cada vez va a haber más pobres y más indigentes. Y sabemos que las crisis sociales, sabemos cómo empiezan, no cómo terminan, y generalmente tienen perfiles de violencia. Toma de supermercados, bueno, todo lo que hemos vivido en algún momento de la historia. Espero que no suceda, pero, de nuevo, el escenario más probable, si no se toma ninguna medida, si el dólar se sigue disparando, si la inflación, que este mes va a ser más del 8%, continúa increciendo, bueno, la probabilidad de una crisis social aumenta. No digo que va a pasar, lo que digo es que cada vez es mayor la probabilidad de que pase. Luis Palma Cané, muchas gracias por su tiempo y su análisis también, ¿eh? De nada, hasta luego.